Sí, ya nada más espero sus indicaciones. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta transmisión de charlas sobre salud, en donde pues hemos tenido invitados pues, realmente con una gran trayectoria, como es el invitado del día de hoy. Y bueno, pues sean ustedes bienvenidos a esta transmisión en vivo y que también podrá ser replicada posteriormente a través de Facebook. Y pues reciban una bienvenida de la doctora Laura Hernández, que es la directora de primer nivel de atención, que el día de hoy por cuestiones de agenda no se encuentra con nosotros, pero que sabe que se está llevando a cabo esta transmisión. Y pues antes que nada darle la bienvenida al doctor Guillermo Meléndez, quien actualmente es el director de la Coordinación de Investigación de la Secretaría de Salud de nuestro estado, pero que realmente tiene una amplia trayectoria en la investigación. Y pues como parte de su currículum es importante mencionar que su formación es como médico en la UNAM con una especialidad en medicina interna y posteriormente realizó una maestría en nutrición humana en la Universidad de Londres. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, pues actualmente también es quien nos está dirigiendo en un proyecto de alta relevancia relacionado a los anticuerpos anticovid postvacunales y que bueno, muchas de las jurisdicciones sanitarias en este momento pues están participando. La charla de hoy pues es una charla que tiene una relevancia pues muy significativa porque al final del día el interés que nosotros tengamos por la salud en el recién nacido y en el niño en sus primeros días de vida, pues significarán el desarrollo de este ser humano en toda la amplitud de la palabra. Entonces creo que es una charla muy interesante y que tendrá que ser como que, digamos, un motivador para poder empaparnos más acerca de estos temas. Y pues ya sin más preámbulos, sea usted bienvenido, doctor Meléndez, y muchas gracias por aceptar participar el día de hoy en esta transmisión. Muchísimas gracias, doctora Gaby. Gracias, doctor Mora, y mi agradecimiento también a la doctora Laura Hernández, que fue la que originó todo esto. Pero yo estoy muy contento de participar con ustedes en el primer nivel de atención porque estoy convencido que desde allí se pueden atender una gran cantidad de problemas de salud que tenemos en nuestro país. Y por eso me acerco a ustedes con un tema que me solicitaron, que es apasionante, por lo menos para mí, y quiero transmitirles esa importancia del tema. Esto es, ¿cuál es la importancia de la salud de nutrición durante los primeros 1000 días de vida de un ser humano? Este concepto no es nuevo, este concepto inició a finales de los años 80, se propagó en los años 90 y 2000. Y ahorita está un poquito más dormido porque no ha habido mucha publicación al respecto, pero va, va avanzando, pienso yo, a buen ritmo. Si me pasas la siguiente, por favor. Este concepto de lo que habla es que hay una ventana de oportunidad desde antes del embarazo, las condiciones nutricionales de la madre o de la futura madre y hasta los 2 años de edad. En esa época es importantísimo porque es la época en la que se presenta la mayor velocidad de crecimiento. Un ser humano empieza con una célula que es la que se fusiona del espermatozoide y el óvulo,
y al cabo de 9 meses desarrolla un futuro ser humano que pesa al nacer de 3 a 3,5 kilos. Para que vean ustedes una célula que mide micras al momento de ser fecundada, cómo cambia en 9 meses a ser todo un ser humano. Esta oportunidad se desarrolla en determinadas condiciones. ¿Me pasas la siguiente, por favor? No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de tener una computadora nueva en sus manos, que nunca se había prendido, pero cuando la prendes por primera vez, la computadora empieza a descargar unos algoritmos que le da, por ejemplo, Windows, para que cargue al momento toda la información y el usuario, una vez que termine de descargarse, la pueda usar. Este ejemplo me parece a mí que se parece a la siguiente, por favor, a lo mismo que ocurre en la programación fetal, es decir, cuando el espermatozoide entra al óvulo, se desencadena toda una bola de algoritmos de programación genética que están diseñados todos ellos para preservar la vida humana. La siguiente. Esto en realidad, cuando está el bebé en el lecho materno, tiene tres fases que son importantes. La concepción, que es la unión del óvulo y el espermatozoide, pero a partir de ahí viene el desarrollo embrionario. Y el embrión, que está más o menos hasta las 12, 14 semanas, después empieza a ser ya una persona con características de un feto que empieza a tener brazos, piernas, corazón, cerebro y demás. Esta es la parte más importante porque en el desarrollo embrionario lo que pasa es que hay una velocidad en la duplicación de las células, pero en el desarrollo fetal esas células se empiezan a especializar. Es decir, van a ser las células que van a diferenciarse a ser células hepáticas, células nerviosas, células gástricas, células reproductivas y así sucesivamente. Esta característica es lo que le da el matiz al desarrollo fetal. ¿Me pasas la siguiente, por favor? El crecimiento fetal normal se lleva con un incremento en el número celular y va acompañado de un aumento del tamaño de las células que predominan a partir de la semana 32 de gestación, que ahí es donde ya empieza a tomar más sentido el bebé que viene o está a punto de nacer. Tanto el crecimiento como el desarrollo fetal son regulados por factores genéticos como ambientales. Esto es muy importante y ahorita lo vamos a ver. Hay factores genéticos que pueden alterar la formación del bebé si se interponen en el camino de la programación normal del algoritmo. Como que, por ejemplo, una trisomía 21, que es la aparición de un cromosoma 21, un tercer cromosoma 21, y que va a dar lugar al síndrome de Down, aparece en este momento de desarrollo del bebé, y cuando la genética se encuentra con un obstáculo,
o una alteración, empieza a dar visos de cambios en lo que es la genética del bebé. Los cambios ambientales son muchísimos, ahorita los vamos a ver, pero aquí hablamos, por ejemplo, si la mamá fumaba, si la mamá tomaba alcohol, si la mamá usaba drogas, todo eso en el momento del embarazo va a perjudicar o va a alterar el crecimiento y el desarrollo del bebé. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las interacciones que ocurren en el momento que el bebé está creciendo en el vientre de la madre? Aquí hay una interacción de mamá, placenta y feto. Y esta interacción de esta tríada es importante para lograr el crecimiento adecuado del bebé. De aquí depende que la aportación de oxígeno por parte de la madre y que pasa a través de la placenta le llegue correctamente al bebé. Pero también sucede para los nutrimentos, aquellos nutrimentos que requiere el bebé de cantidades muy altas para poder lograr su crecimiento. La genética lo que está marcando es si el bebé es masculino o femenino, y esto va a marcar también muchas diferencias en la forma que se comporta en su desarrollo. Pero hay otras influencias maternas como las endocrinas y las inmunológicas que también van a afectar al crecimiento del bebé. Entonces, tenemos que pensar que el embarazo se compone de una serie de interacciones, de muchas sustancias, muchos elementos que están dirigidos a dar el mayor crecimiento del bebé, porque la genética de un bebé está diseñada, así como la computadora que puse al principio, está diseñada para dar el mayor rendimiento y el mayor potencial de crecimiento del bebé al momento de nacer. Esto es algo que la naturaleza nos está dotando desde un principio, que es la carga genética que llevamos en el óvulo y en el espermatozoide. Recuerden que hay espermatozoides X que son para mujeres y hay espermatozoides Y que son para hombres. Entonces, con esta visión de interacción entre la mamá, la placenta y el feto, hay que pensar que todo aquello que puede interferir en el crecimiento del bebé puede estar afectándose a partir de estos tres elementos, ya sea de la madre, una placenta acreta, por ejemplo, que no aporta gran cantidad de sangre al producto, o el feto que tiene características que no le permiten crecer, ser que tiene restricciones para su crecimiento. La siguiente. El crecimiento del feto, véanlo ustedes desde las 8 semanas, el tamaño exponencial que va agarrando hasta llegar al término del embarazo, que son las 40 semanas. Pero no todo es crecimiento, como estaba diciendo. A una parte es crecimiento, pero otra muy importante es el desarrollo de los órganos, de los sistemas del bebé, para que pueda sobrevivir al momento del nacimiento. La siguiente. Esto es una gráfica de cómo crece el bebé. Estos son diferentes bebés. Son blancos no hispánicos, negros no hispánicos,
Después aquí están los hispánicos y los asiáticos. Pero en general lo que podemos ver es que la curva de crecimiento entre las 10 y las 40 semanas que dura el embarazo se comporta muy similar independientemente o indistintamente de la raza del bebé. Todos los bebés tienen esa programación genética que les permite, como pueden ver en la curva, dar el mismo crecimiento con diferentes características al final de la 32ª semana. La siguiente. Las condiciones de la placenta son muy importantes porque la placenta actúa o como un bloqueador o como un facilitador de nutrimentos, ya sea para el oxígeno, para los aminoácidos, carbohidratos y lípidos, para el ambiente endocrino, es decir, que tenga unos niveles de insulina adecuados y que tenga los recursos de sustratos como la glucosa. Y el aumento del flujo sanguíneo, que es lo que va a dar lugar a llevar de manera adecuada los nutrimentos hasta el bebé. Todo esto está actuando de manera armónica en el bebé durante todo el tiempo que dura el embarazo hasta el parto. La siguiente. Esto es lo que les decía. Cuando el papá aporta un cromosoma X que forma el XX, que es la mujer, o aporta un cromosoma Y que hace que se forme un bebé masculino con el XY, estos comportamientos también tienen una influencia en el tamaño del producto o del bebé al momento de nacer. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que los niños tienen una mayor estatura al nacer o una mayor longitud, para decirlo correctamente, que las niñas. Entonces, hay diferencias en los cromosomas, en la genética, que están marcadas desde el embarazo para dar productos que son diferentes. La siguiente. El flujo de nutrimentos a través de la placenta es muy importante. Si una placenta está bien implantada en el útero, si una placenta tiene buen flujo sanguíneo, entonces va a poder aportar todo lo que le tiene que dar al bebé. Glucosa, por ejemplo, que pasa libremente a través de la placenta. Los aminoácidos, que son los ladrillos para la construcción de las proteínas, que son las que se van a depositar en los tejidos del bebé. Las cetonas, que pueden ser no solamente material de desecho, sino material de utilización de energía, porque las cetonas tienen una cantidad de energía diferente a la glucosa, pero la aportan. Y los triglicéridos, que aportan los ácidos grasos, que son los que mayor cantidad de energía tienen en el momento que transfieren o se transfieren a través de la placenta. Hay otras hormonas como la insulina y el glucagón que también pueden tener un efecto de crecimiento, sobre todo cuando encontramos que son mujeres o madres diabéticas o que tienen la diabetes gestacional
y que eso provoca una resistencia a la insulina, donde los niveles de insulina se elevan mucho más de lo que se elevan en un embarazo normal, y eso da productos o bebés de mayor tamaño. La siguiente. Ahí todos los órganos participan en la regulación de los diferentes nutrimentos, pero hay un elemento o un compuesto que se llama el mTOR-C1, que regula de manera muy importante lo que va a pasar en un niño y lo puede llevar a la obesidad, porque afecta el hipotálamo, aumentando el apetito y haciendo que el niño tenga mayor capacidad o que necesite comer más, tener más hambre. El músculo esquelético también se ve afectado por este mTORC1. En el tejido adiposo no se diga, porque aumenta la masa de adipocitos y produce la resistencia a la insulina. Y en el páncreas aumenta la supervivencia de las células beta, que son las productoras de insulina. En el hígado, que es el órgano de más choque para la resistencia a la insulina, también se ve afectado y empieza a hacer cambios hepáticos, como fuera la presencia de ácidos grasos o hígado graso en los niños y adolescentes ya nacidos. La siguiente. Es muy interesante ver cómo el hígado del bebé regula todo el metabolismo de hierro en la placenta y en la mamá. Uno pensaría que viniera de la mamá, pero no. Esta sustancia que se llama hepcidina es la que regula que los depósitos de hierro aumenten o disminuyan en el hígado del niño, pero también hace que aumenten o disminuyan en las cantidades de hierro en el hígado de la mamá. Esto es muy importante porque se demostró con esto que el bebé era el que estaba regulando la cantidad de hierro en la placenta y en la mamá. La siguiente. Y esto me quiero detener un poco porque en las unidades tocoquirúrgicas o las comadronas lo que hacen es pinzar el cordón umbilical inmediatamente después del parto. Y resulta que eso lo que trae es una anemia en el niño recién nacido, porque la mayor cantidad de sangre después del parto se transfiere en los primeros 4 o 5 minutos de haber nacido el bebé. Por eso es recomendable que por lo menos 1 minuto se deje el cordón umbilical antes de pinzarlo y cortarlo, para que el niño rellene sus reservas de sangre, de hierro, y no quede con problemas de anemia por haberlo ligado inmediatamente después del parto. Esto es algo tan sencillo y que puede salvar muchísimas vidas en las unidades tocoquirúrgicas, que yo se los dejo de tarea
porque creo que se tiene que cambiar la forma en la que estamos atendiendo a los bebés. La siguiente, por favor. Hay algunas cosas que restringen el crecimiento de los bebés cuando están en el lecho materno. Hay algunos que pertenecen a la mamá, como son la presión alta, enfermedad renal crónica, diabetes, enfermedad cardíaco-respiratoria, la desnutrición, que ya lo habíamos mencionado, la anemia, la infección y también habíamos mencionado las drogas, sustancias. Pero hay otros factores que bloquean el flujo sanguíneo en la placenta y no permiten que lleguen los nutrimentos al bebé. Esto es, el flujo sanguíneo en el útero y la placenta, si se ve afectado, va a producir una restricción en el crecimiento del bebé y son niños que tienen bajo peso al nacer. La placenta previa, que ya la habíamos mencionado, está por abajo del útero, casi siempre dentro del cuello uterino, en el canal de salida, y la infección en tejidos que rodean al bebé. Pero el feto también tiene algunas características que van a dar lugar a que nazca con bajo peso. Cuando hay un embarazo múltiple, gemelos, trillizos, eso hace que se reparta lo que pasa por la placenta a los diferentes bebés que están en ese momento. La infección en el feto también es un motivo de bajo crecimiento. Defectos al nacimiento, anomalías cromosómicas que no son tan raras como uno pensaría, también se acompañan de bajo peso al nacer. La siguiente. Y luego quiero hablarles de algo que se empezó a estudiar a principios de los 2000, que es la epigenética. La epigenética lo que dice es que hay unas histonas, que son estos módulos verdes, en los que se enreda el DNA, y estas histonas aparecen con una metilación, es decir, un grupo metilo se pega a las histonas en determinados aminoácidos, y esto hace que cambie el sentido del DNA que estaba enredado en ese nucleosoma. La metilación y desmetilación del DNA en las histonas actúa como un apagador de luz, enciende y apaga los genes del ADN. Esto puede evitar que algún gen que es vital para el bebé no se exprese porque está apagado debido a la epigenética que está envuelta en estas histonas. La siguiente. Esto nos lleva a un círculo vicioso. La mujer con mala nutrición, que se embaraza ya estando desnutrida, va a dar un niño con bajo peso al nacer, que va a tener desnutrición y retardo en el crecimiento, que se traduce en baja talla, con sobrepeso u obesidad infantil, trastornos metabólicos como resistencia a la insulina, y esto es la causa de las enfermedades no transmisibles, como veremos más adelante. Aquí están diabetes,
hipertensión, hígado graso, cáncer, todas estas aparecen en la edad adulta de la persona. Pero vean desde dónde viene la desnutrición de la mamá al momento que se embaraza, es decir, ya aquí la madre está llevando a su hijo en desventaja porque ella por sí misma está desnutrida y va a seguir desnutrida durante el embarazo. Y esto se lo transmite al bebé y así se va hasta que el bebé, cuando es adulto, expresa a través de todos estos conceptos de epigenética las enfermedades crónico-degenerativas que acabo de mencionar. La siguiente. Pero ¿cómo sabemos que un niño está en buen peso y buena talla? Hay unas referencias que ustedes la pueden bajar de la página de la OMS. Las últimas fueron publicadas en 2007. Había unas de 1983, pero se corrigieron. Y aquí lo que nos da es el peso y la talla de acuerdo con la edad del niño y el sexo del niño. Porque habíamos dicho que el sexo es importante también. Vamos a ver entonces cómo se afectan. ¿Me pasa la siguiente? Primero, esta gráfica me parece muy relevante porque es el crecimiento, la velocidad de crecimiento que tienen los niños desde recién nacidos y cómo va bajando la velocidad de crecimiento para aplanarse entre los 8, 9, 10 años y luego viene el rebote de la adolescencia, cuando el niño tiene un segundo crecimiento, pero que no es tan importante como el que tuvo en el primer año de vida. La siguiente. Esto lo que nos da son también características de cómo se comporta en la circunferencia cefálica, que es esta, la circunferencia abdominal, que es la roja, y la longitud del fémur, que es esta verde. Vean ustedes que vuelve a estar presente la mayor velocidad de crecimiento relativo de estos segmentos del cuerpo del niño en el primer año de vida o en la gestación hasta llegar a las 40 semanas. Es en la gestación aquí. Todo esto aparece en la gestación hasta el momento de nacer. La siguiente, por favor. Entonces, en 2019, recientemente, se recalca la importancia de los 1000 primeros días del bebé para que el bebé salga en condiciones adecuadas a la vida. El embarazo, que esto es primero, segundo y tercer trimestre, los 9 meses, 270 días. Después, del momento del nacimiento, a los primeros 6 meses en que requiere la lactancia materna, porque la lactancia materna, inclusive si se prolonga hasta el año, le va a dar al niño muchísimas ventajas competitivas, como son anticuerpos, como son inmunoglobulinas, como son mayor balance de aminoácidos para que aproveche en la formación de proteínas. Por eso no hay sustituto de la lactancia materna.
y esto ocurre en los primeros 6 meses. Y ya después de los 6 meses, pues viene la infancia en la que el niño puede aparecer normal, de bajo pecho, desgastado o con bajo peso. Y esto es lo que corresponde a este cuadro. Para mí es el más importante porque es el que habla de la importancia que tienen estos 1000 días en la vida de la nutrición del niño desde que es concebido hasta los 2 años. La siguiente. Bueno, esas son las condiciones ideales en las que nos encontramos. Pero ¿qué pasa en el mundo? En el mundo hay regiones en este momento que están padeciendo de hambre y de hambre muy importante. Situaciones muy difíciles tanto para las mamás como para los bebés. Es el caso de Bolivia, Haití, que está pasando por momentos muy difíciles, y algunas otras regiones del África. Pero vean ustedes la siguiente, por favor. Esto lo que nos ha enseñado es qué pasa cuando hay hambrunas en el mundo, cómo afectan a las mujeres embarazadas y cómo afectan a los bebés que nacen de esas mujeres. Entre el año de 1944 a 1945, en Holanda, que estaba ocupada por los nazis racionaron los alimentos y les daban el mínimo de alimento a las madres y a los niños. Esto fue un experimento brutal porque demostró cómo los niños se iban para abajo tanto en estatura como en crecimiento, como en peso, con las malas prácticas de racionalización de los alimentos para estos niños. Esto fue un experimento muy doloroso, pero que no solamente ocurrió en Holanda. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Esto, aquí vemos la hambruna que está en estas dos marcas, donde está la flecha hacia abajo, que ocurrió entre el último trimestre de 45, bueno, desde 44, pero esto fue lo más agudo y aquí fue donde se desataron todas las consecuencias de la hambruna. La siguiente. Vean ustedes cómo la mortalidad infantil, y no nomás infantil, de todas, ocurría en la época del 44 al 45 y fue más en las regiones del oeste urbano de Holanda. Para los hombres, fueron los que más murieron, los hombres, comparados con las mujeres. También murieron las mujeres, pero no tanto como los hombres. La siguiente. Y quiero hablarles de esto porque esto se puede repetir en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Fue una tragedia ver cómo se morían los niños en Holanda en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban ocupados por los nazis. La siguiente. Pero decía yo que había otras hambrunas. En 1984 ocurrió en Etiopía una hambruna derivada de un conflicto político
entre las etnias de Etiopía. Este señor que ustedes ven ahí, no sé si lo conozcan, es Bob Geldof. Él organizó un concierto en 1985 en Londres y Nueva York para buscar fondos, recabar fondos para combatir la hambruna de Etiopía. No fue suficiente y hubo muchas muertes, pero se vuelve a repetir el problema de que esto se deriva de conflictos políticos y geográficos. La siguiente. Otra ejemplo de cómo los niños en la India, que también ha sufrido hambrunas importantes y que tenían racionamiento de los alimentos, se tenían que formar. La siguiente. Y vean ustedes esto, lo que pasó en 1979 en Bangladesh, donde los bebés, los niños, estaban en condiciones deplorables. Y esto se puede ver en las regiones rurales de nuestro México. O sea, esto no es algo que solamente vaya a ocurrir en África o en otros lugares remotos de Asia. Esto también se ve, yo lo he visto en lugares de México. Durante mi servicio social en un pueblo que se llamaba San Isidro en Comundú, yo recibía niños con una desnutrición pavorosa porque no tenían las mamás que comer. La siguiente. Y ahora los quiero llevar a un área muy interesante. En 1989, el doctor David Barker publicó este artículo que se llama Peso en la infancia y muerte por enfermedad cardíaca isquémica. Fue muy interesante la observación que él hizo de que los niños que habían tenido bajo peso en esta región del Reino Unido, que se llama Hertfordshire, estos niños de bajo peso al nacer y al año de edad daban las tasas de mortalidad más alta para cardiopatía isquémica cuando eran adultos. El doctor Barker lo que hizo fue encontrar una relación entre el bajo peso al nacer o al año de edad con la mortalidad. Si ustedes recuerdan, en el círculo vicioso terminaba con las enfermedades crónico-degenerativas. La más representativa en ese tiempo era la cardiopatía isquémica. La siguiente. Y estos son promedios de cómo van creciendo los niños en el mínimo percentil, máximo percentil y el promedio. La siguiente. Entonces, los insultos ambientales al principio de la vida del sujeto son la desnutrición o la sobrenutrición, tabaquismo en la madre, enfermedad en la madre y exposición a medicamentos o toxinas ambientales. Todo esto va a modificar la epigenética del niño y esto da por consecuencia una programación fetal donde el organismo del niño, por las metilaciones que habíamos mencionado,
va a afectar al hígado, al intestino delgado, al cerebro, al riñón, al sistema endocrino o al endotelio y al corazón. Y todo esto lo que nos da son las enfermedades crónico-degenerativas, que es lo que nos lleva a la enfermedad cardiovascular. Cuando nosotros nos preguntamos ahorita, ¿por qué tenemos tanto problema de obesidad en México? México ocupa el primer lugar en el mundo en sobrepeso y obesidad infantil y el segundo lugar en el mundo en sobrepeso y obesidad del adulto. ¿Por qué tenemos eso? O sea, ¿qué está pasando que no estamos teniendo la expresión de nuestro máximo potencial de crecimiento? Y además de que no crecemos a nuestro máximo potencial, encima nos llenamos de enfermedades crónico-degenerativas. La siguiente, por favor. Esta es una gráfica muy interesante porque esta gráfica demuestra la plasticidad del cerebro y su crecimiento que está entre la concepción, bueno, desde antes de la concepción, hasta los 2, 3 años máximo. Este cuadro, esta ventana, lo que está marcando es el desarrollo del cerebro humano. Quiere decir que si no actuamos para proteger la forma en la que se va a desarrollar el cerebro de estos niños en esta época de concepción a los 2 años, los 1000 días, después de aquí ya no hay nada que hacer. O sea, ya el niño queda dañado de por vida. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? ¿Me pasas la siguiente? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Esto lo que va a dar son niños con bajo peso, como está demostrado en los percentiles bajos de acá. La siguiente. Licenciado Jorge Chávez Ábalos, WhatsApp audio. Perdón. Y va a afectar el peso, la longitud, la circunferencia de la cabeza. Y de aquí difícilmente se llegan a recuperar. ¿Me pasas la siguiente? Entonces, esto ya lo habíamos visto. ¿Cuáles son las interacciones que deben ser adecuadas para el bebé? ¿Me pasas la siguiente? Y vean ustedes, el peso y la placenta, de la placenta y el peso del cerebro y el hígado del niño tienen una correlación y es una correlación alta. Lo mismo el cerebro. Es decir, la placenta, que es la que se encarga de dar todos los nutrimentos al bebé, tiene que tener una función adecuada con un peso adecuado para sostener el crecimiento del bebé. La siguiente. Esto también refleja el ambiente materno, el ambiente de la placenta para crecer, los neuropéptidos que también participan en el crecimiento y cómo esto se traduce en el crecimiento fetal. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, si la capacidad del sistema materno para enviar nutrimentos de oxígeno a la placenta está disminuida, esto nos va a dar desnutrición, reducción del flujo sanguíneo uterino
y esto se va a traducir en un bajo crecimiento fetal y la programación fetal. Cuando esto está aumentado, es cuando viene la sobrenutrición, la obesidad y la diabetes, porque esto está regulado por la insulina y el factor de crecimiento de insulina. Y esto lo que nos vuelve a dar es la programación fetal. La siguiente. Esta es la forma que actúa el mTOR. Este está presente en la placenta y es un sensor de nutrimentos. Es el que va dirigiendo, detectando si entran nutrientes, oxígeno y otras sustancias. La siguiente. Ustedes recuerdan, esta gráfica es muy clásica en cómo el índice de masa corporal se considera un factor independiente del riesgo de muerte del adulto. Y esta curva de los que no fuman y de los que sí fuman tiene una forma de J más marcada en los que sí fuman. Pero esto es en adultos, ¿eh? Es en adultos que ya tienen el problema epigenético en sus genes y los llevan a índices de masa corporal altos como sobrepeso y obesidad. Y estas personas son las que están haciendo las estadísticas de enfermedades del corazón en muchos países del mundo. La siguiente. Bueno, vamos a hablar un poquito de desnutrición infantil. En México la desnutrición crónica afecta a 1 de cada 8 niños y niños en la primera infancia. Me pasas la siguiente. Según Martorell, la desnutrición da daño cerebral, retardo en el desarrollo intelectual y este daño cerebral trae letargia y desarrollo intelectual retrasado, baja las expectativas del niño a partir de los adultos y también le retarda las habilidades motoras como son el gatear o el caminar. O sea, hay un daño en el cerebro del niño con desnutrición. ¿Qué pasa? La siguiente. Y hay algunas definiciones que quisiera ver con ustedes. El niño atrasado tiene un retraso en el crecimiento que se refiere a la baja estatura para la edad, cuando el niño es bajo para su edad, pero no necesariamente delgado. Esto se conoce como desnutrición crónica. La talla se afecta en la desnutrición crónica. Eso es algo muy importante. La desnutrición crónica no permite el crecimiento adecuado de los niños. El bajo peso se refiere al bajo peso para la edad. Cuando el niño puede ser delgado o bajo peso, refleja una combinación de desnutrición crónica y aguda. Los niños con retraso en el crecimiento y bajo peso tienen más probabilidades de tener problemas de desarrollo y son más vulnerables a las enfermedades. La siguiente. Pero hay otro tipo de desnutrición infantil, el marasmo. El marasmo es cuando no recibe la suficiente comida que le proporcione la energía,
Los cuerpos son muy delgados, se sienten débiles, se ven arrugados y viejos, la piel es seca y se ven hinchados del abdomen. Esto es un típico niño con marasmo. La siguiente. Por el otro lado está el niño con kwashiorkor, que en México casi ya no se ve kwashiorkor. Esto se ve generalmente en África, en el sudeste asiático, pero el niño con kwashiorkor no tiene suficiente cantidad de alimentos, le dan papillas a base de cereales y entonces tiene este aspecto en el que empiezan a aparecerle llagas en la piel y en las comisuras de la boca. Se le ve la piel pálida y son más propensos a perder el apetito y el interés por el entorno. La siguiente. El estado nutricional, de acuerdo con un señor que se llamaba John Waterloo, lo clasificó en estas 4 categorías. Cuando era la estatura para la edad, arriba del 95 percentil, estaba normal. 90 a 95 es leve, moderada es 85 a 90 y grave la estatura cuando es menor al 85 percentil. Y lo mismo hizo con el peso. Peso para la edad normal, arriba del 90, leve entre 80 y 90, moderado entre 70 y 80, y un peso para la edad grave es cuando está abajo de 70. Esta gráfica les puede servir en su consulta diaria para poder evaluar a los niños cuando los miden y los pesan. La siguiente. Vean ustedes cómo estaba en 2012 la población de México por residencias, en el que se marcaba la prevalencia de la talla bajo. Y vean ustedes, predomina en la rural, en el centro es donde más hay, en el sur es donde más había en aquella época talla baja, y el otro era a nivel nacional. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces yo me preguntaba, ¿por qué en México somos tan bajos de estatura? Y fui a comparar las estaturas promedio de Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, que es de los más altos, Alemania, y vean ustedes dónde estamos en México. En México el promedio de estatura en el hombre era de 1,65 metros y el promedio de estatura en la mujer era de 1,53 metros. ¿Qué refleja esto? Yo pienso que está reflejando que si Holanda en la época del 44-45 había padecido una hambruna severa, se recuperó en 2012 y ellos mantuvieron estaturas que eran superiores a las que tenemos en México. Quiere decir que en México estamos padeciendo un problema de baja talla crónica en hombres y mujeres que al no crecer en su potencial de genético
al no lograr ese potencial genético, empiezan a engordar desde la adolescencia o desde la infancia. Como ya no van a crecer tanto, se quedan de esta forma y eso es lo que está dando los problemas de las enfermedades crónicas en este país. Esa es mi teoría. Se las comparto. Alguien puede estar de acuerdo, hay otros que no. La siguiente. Este también es del trabajo de Barker, cómo se comportaba la estatura, el índice de masa corporal y el peso. Y esto era en los primeros 2 años y luego cómo se levantaba. La siguiente. La restricción del crecimiento afecta el cerebro. Y vean ustedes los promedios de volumen cerebral en niños normales, gemelos y niños con restricción de crecimiento. Y esto también aplica para el volumen de peso. La siguiente. Una persona, una investigadora de Estados Unidos que se llama Sally Graham McGregor, que ha estado estudiando lo que era la capacidad cognitiva. Estuvo estudiando a los niños de Jamaica, Perú, Brasil, Indonesia, y encontró que el IQ estaba más bajo en los niños más desnutridos que ella había encontrado en Jamaica y en Perú. Aunque en los otros países también había una afectación en la capacidad cognitiva. La siguiente. Entonces, la programación genética, habíamos dicho que era el estado nutricional materno que está mal, que afecta a la placenta, que produce desnutrición fetal, que traen cambios en el metabolismo del hígado, en estructuras de corazón, vasos y riñón, cambios en el hipotálamo, en la hipófisis, glándulas suprarrenales, hormona de crecimiento y cambios en páncreas y músculo, lo que origina la diabetes, la hipertensión, la hipertrigliceridemia y las enfermedades cardiovasculares. La siguiente. Esta es la relación de estatura, peso y mortalidad en la población de Noruega. Lo que quiero demostrar aquí es que a menor estatura había menor supervivencia. La siguiente. Y estos son algunos de las características de pobreza en México, donde se demuestra que hay pobreza alimentaria, pobreza de capacidades cognitivas, pobrezas de patrimonio y los no pobres. Y yo me pregunto con esto, con la cantidad de niños que hay en México todavía con una desnutrición crónica, en aquellos niños de menos de 2 años que no se les atendió adecuadamente, que se les dejó a la deriva, ¿podrán estos niños
ser líderes en este país? ¿Estamos creando líderes desnutridos? Creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer para ver cómo vamos a resolver esto. Porque mientras siga habiendo pobreza y siga habiendo desnutrición en México, las condiciones de vida no van a mejorar. La siguiente. Bueno, y esto es que es mejor invertir cuando el niño está en el vientre de la mamá y en los primeros 2 años que invertir cuando esté en la escuela y quieren estar combatiendo el sobrepeso y la obesidad escolar. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias. Para mí es un tema apasionante porque creo que la mayor oportunidad se encuentra en las etapas tempranas del embarazo, bueno, todo el embarazo y los primeros 2 años. Lo que quise transmitirles es de dónde viene este concepto de los primeros 1000 días de nutrición en los niños. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Meléndez. Gracias, Gaby. Definitivamente un tema, como lo menciona, apasionante, ¿no? Que nos debe de motivar y a interesarnos a poder leer más e investigar más acerca de este tema, sobre todo para beneficiar pues a los nuevos mexicanos, ¿no? Exacto. Y obviamente pues desde el embarazo, ¿no? Muchísimas gracias. Les agradezco su atención y su tiempo, ¿eh? Gracias. Bueno, me despido. Gracias, doctor Meléndez. Pues en el Facebook tenemos puras felicitaciones para usted, doctor. No hay preguntas, por lo visto. Felicitaciones para usted, doctor. Le agradecemos bastante su participación y nos despedimos de todos los que nos escucharon y que nos van a escuchar en la réplica. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por su tiempo, ¿eh? Para usted, doctor. Gracias, doctor. Buena tarde. Buena tarde.